Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo del Humano. Hoy comenzamos la serie de vídeos Cold War Warriors, en la cual vamos a hablar de estos famosos aviones y helicópteros de la Guerra Fría. Como os comenté hace meses en el anuncio de Cold War Warriors, querría hacer una serie de vídeos sencillos, simples, no soy ningún experto en la materia, sobre estos aparatos y esta época de la aviación tan interesante. En vez de hablar de detalles técnicos, que hay un montón de canales que lo hacen mejor, vamos a hablar también de rendimiento, de enfrentamiento, etcétera, como hacemos en el IR-2 con algo digerible, sencillo y rápido. Como siempre, todas las fuentes que vamos a utilizar las colocaremos en la descripción del vídeo y, por supuesto, no dudéis en comentar, en también poner vuestras opiniones, yo también pondré las mías además de los datos, que eso ya digamos que no es opinión, y así también hacemos conversación en estos vídeos. He decidido comenzar el primer vídeo de Cold War Warriors con quizás uno de los aviones más famosos de la historia, el MiG-21. El avión que en más conflictos ha participado después de la Segunda Guerra Mundial, de la segunda mitad del siglo XX. Desde después de la Guerra de Corea, y que siguen activo en algunas fuerzas aéreas del mundo, como pasa con Corea del Norte y algún que otro país. En este caso, el MiG-21 es quizás el avión, para mí personalmente, más representativo de la Guerra Fría. Y es que comienza su operación a finales de los 50, justo después de la Guerra de Corea, y continuará evolucionando hasta los años 70, donde veremos las últimas versiones como bis, aunque habrá otras versiones supermodernizadas, prototipo, etcétera, que no vamos a ver aquí. Por ejemplo, es de la Fuerza Aérea Rumana, pero que bueno, digamos que estas plataformas se han seguido actualizando y había prototipos hasta para tenerlos en el siglo XXI funcionando. Vamos a tratar y vamos a hablar de las variantes principales, haciendo hincapié, por ejemplo, en los cambios que va a haber en el exterior, los cambios de motor, de armamento, de radar y cómo se enfrentaría a aviones parejos de su época. El MiG-21 nace de la necesidad soviética de interceptar a los B-47, bombarderos estadounidenses que ya podían llegar a la Unión Soviética por medio del repostaje aéreo, y a los próximos B-52, que estarían a punto de entrar en servicio con los Estados Unidos. En este caso, los soviéticos querían un avión ligero, rápido, que alcanzase los 20.000 metros, que alcanzase Mach 2 y que tuviese un armamento de misiles y de cañón. Es decir, que puede utilizar las dos cosas. Importante mencionar también los misiles, que era un armamento extremadamente moderno y en este año 1954, cuando se hace la petición, pues era lo más de lo más. En este caso, Mikoyan Gurevich decide realizar o crear un avión que fuera extremadamente ligero, un combustible que fuera lo justo para su tarea y partir del MiG-19. En este caso hubo varios intentos, ¿no?, de crear este nuevo avión, tipos de ala delta, etcétera, y al final pues ganaría el diseño que conocemos hoy en día con este tipo de ala. Finalmente gana el ala en flecha, que es, como os comentaba ahora, el diseño que consigue ganar de estos prototipos realizados por la Unión Soviética. Y es en el año 55. Pocos años después ya aparece el primer MiG-21, el MiG-21F, armado con 3 cañones. Un modelo que estará poco tiempo en combate, o más bien, habrá pocos fabricados, ya que lo va a continuar el MiG-21 F-13. La importancia de esta variante de la F-13 es llevar los primeros misiles aire-aire, los AA-2, los cuales serán un armamento muy importante para la Fuerza Aérea Soviética y el PVO, que es la Fuerza de Defensa Aérea Soviética. En este caso, estos misiles y la inclusión del radar hacían que el avión fuera un interceptor en todo tiempo, algo que era muy necesario debido a los nuevos tiempos que corrían. Este primer avión, el MiG-21F a secas, también conocido como Fishbed B, era el más parecido al MiG-19, con un armamento de 3 cañones de 30 milímetros. Voló y se fabricó entre el 59 y el año 60, con muy poquitas unidades con respecto a su siguiente modelo, como comentábamos ahora, que era el F-13. En este caso, el AA-12, codename Atoll por la OTAN, era una copia del AIM-9 y, además de la introducción del funcionamiento de misiles, también se hicieron diversos cambios, como por ejemplo retirar peso de los cañones y por supuesto también añadir alguna que otra modificación en el fuselaje. Igualmente es muy importante entender que la necesidad soviética era de tener un interceptor que llevara misiles, y por esto el F-13 fue realmente la primera variante, siendo el F, armado solo con cañones, una especie de sí avión de producción, pero no con la misma importancia que el F-13. Aquí hago un pequeño inciso hablando del autor de MiG-21, Mikoyan Gurevich, Fishbed.
de Gerard Palok. Este autor, Gerard Palok, divide los MiG-21 en distintas generaciones y habla de la primera generación de estos dos aviones, el F y el F-13, lo cual me parece muy correcto. Tenemos que recordar que en los años 60 la Fuerza Aérea estadounidense tenía los F-104 y comenzaban a volar los Mirage 3. En este caso, el rendimiento del MiG-21, con los misiles por supuesto, era bastante avanzado. Era un avión extremadamente rápido, una fabricación extremadamente sencilla y sobre todo alcanzaba su cometido, que era el de interceptar. Podía hacerlo muy pero que muy bien. Eso sí, con un combustible muy limitado, pero con una agilidad muy buena. Y es que, como va a pasar con muchos aviones en la historia de la aviación de combate, en cuanto se le empiezan a meter cosas, va a añadir el peso, y en muchas ocasiones, por no decir en la gran mayoría, motores más potentes no van a compensar este aumento de peso. Para mí, personalmente, físicamente el MiG-21 F-13 es el más bonito, con esta cabina casi que parece la del F-16 completamente abierta por delante. A mayores también hay que comentar y mencionar que los chinos tenían también sus propias versiones, y el Chengdu J-7, que sigue en vuelo con la Fuerza Aérea pakistaní, es también muy bonito y demuestra lo avanzado que era este diseño y la visibilidad del piloto para un avión que, aunque era un interceptor, salíamos de la guerra de Corea, seguía siendo un avión para dogfight. A partir de este MiG-21 F-13 comienza ya, como dice Gerard Palok, la segunda generación, en la cual por fin añadimos la capacidad de interceptor con mal tiempo o baja visibilidad, y por supuesto eso siempre tiene el mismo significado, añadir un radar. Pasamos ya a los R3R y también al MiG-21P y MiG-21PF, en los cuales tenemos un mejor motor y el añadido del nuevo RP-21 Safir, que se llama en el codename de la OTAN el Spin Scan A. Este radar iba incrustado dentro del cono movible, que tanto diferenciaba el MiG-21 del MiG-19 en estas primeras versiones. Hay que tener en cuenta que aún había algún que otro MiG-19 en servicio, sobre todo los interceptores con misil. Por lo tanto, en este caso, con esta segunda generación, comenzamos ya a tener MiGs que son capaces de buscar sus propios objetivos y sobre todo de interceptar todo tiempo, algo que era muy importante. Aún así, no será hasta más adelante cuando, con sistemas de navegación avanzados, podremos tener un avión que también pueda aterrizar con muy mala visibilidad. En cuanto al mayor número de diferencias de esta primera generación y segunda generación, es decir, del F-13 y el PF, sería, la más importante para mí, la eliminación del cañón interno. Este error también lo cometerían los Estados Unidos, ¿no?, pensando que los misiles reemplazarían cualquier tipo de combate a cañón y, bueno, todo el mundo sabe después qué sucedió. Y a mayores, por supuesto, pues un motor mucho más potente para el PF. En este caso, el Mi-21 F-13, recordad, la primera generación, tenía un motor que era capaz de dar unas 3.900 kilos en seco y 5.740 kilos con el posquemador, mientras que en la segunda generación el PF y también el PFM modernizado era capaz de ofrecer 3.950 kilos seco y 6.175 con el posquemador. En este caso también tenemos que añadir el peso del radar y los nuevos sistemas para emplear los misiles radáricos, lo cual va a comenzar a restar rendimiento, pero no el suficiente como para ser un problema. En este caso, estos aviones aparecen ya en los años 60, principios de los 60, y también tenemos volando los primeros Phantom. El Phantom va a ser un avión con el que compararemos el Mi-21, ya que parten de un desarrollo de después de la guerra de Corea, pero digamos que los caminos y la ampliación de ambas plataformas pues los va a separar en más de una ocasión. Y es que hablando del Phantom también vamos a tener que hablar de los combates, porque el PF y el F-13 estuvieron volando con las fuerzas aéreas, norvietnamitas y en la guerra de Vietnam. En este caso, el MiG-21 PF, también conocido como Fishbeth E, tuvo cierto éxito contra aviones más pesados y sobre todo cargados como son los F-4 Phantom. Aquí hay que comentar una cosa en cuanto a dogfight, a combate, y teniendo en cuenta que la era de los misiles aún estaba lejos, era demasiado pronto, al final hubo mucho combate a cañón con Heatseeker y sobre todo con maniobra. En este caso los ligeros MiGs eran capaces de girar por dentro de los primeros F-4, los F-4C y los F-4 primeros de la Navy, sin despeinarse. No será hasta después, cuando en el F-4 se le añaden los slats y también tenemos más peso en el Mi-21, cuando comienzan a separarse las cosas, pero en este momento las primeras variantes del MiG eran unos aviones excelentes de ángulo, es decir, podían girar a alta velocidad y, por supuesto, girar por dentro de los Phantom. Por otro lado, los Crusader y otro tipo de aparatos de la época tenían también ciertos problemas con ellos, ya que, lo dicho, era un avión extremadamente ligero, nada de peso para otro tipo de tareas que no fuera interceptar, o en este caso ya
maniobrar debido a que solo tenía este armamento o esta utilidad, y en la guerra de Vietnam, aunque sufrieron bajas por supuesto, eran unos enemigos formidables, muy diferente a lo que pasará en el futuro, sobre todo con las guerras árabes-israelíes. Y aquí quiero hacer un inciso también, otro, y es el hecho del entrenamiento. Comparar los aviones en sí está muy bien en el papel, pero siempre hay otros factores que cambian su empleo y los resultados. En este caso, los países árabes no tenían un gran entrenamiento de sus pilotos y por lo tanto los Mi-21, si bien esos combates sirvieron a la Unión Soviética para seguir mejorando el Mi-21, no se emplearían de la mejor manera posible, lo que causó en muchísimas bajas de estos MiGs. En cuanto a esta segunda generación entre el PF y el PFM, que hay bastante diferencia entre ellos, tenemos unos mejores motores por supuesto y cambios físicos, vamos a hablar de cómo cambian las cosas. Y es que de la primera a segunda generación tenemos una nueva joroba, además del radar como hablábamos ahora, y en la parte trasera de la cabina ya tenemos esta joroba que nos cambia un poco la visibilidad trasera, además de añadir peso. Después, el PFM ya pues tenemos una nueva cabina que es la que conocemos hasta el día de hoy, con ese cristal superior, ¿no?, para mirar hacia atrás. En este caso también es importante mencionar que las versiones de exportación son enviadas con unos motores menos potentes, y también esto lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en los Mi-23, donde se comparan el Mi-23 con otros aparatos, pero es que realmente son radares de unos aviones inferiores, ¿no?, que para exportación se meten en este Mi-23. Lo mismo va a pasar con el 21, con motores menos potentes del que tiene la Unión Soviética. Además de esto, también quería mencionar que empezamos a ver las toberas también, que veremos después en otros modelos más posteriores, además de el paracaídas de frenado por encima de la tobera, esa pequeña protuberancia que tan significativa es en los Mi-21, que conocemos sobre todo en el DCS con el modelo BIS. Nos encontramos ya en el año 63-64 y comienza el trabajo para la tercera generación. Quiero recordar también que, y esto es muy importante, los aviones no son producidos y de repente aparecen al día siguiente en la guerra, es decir, que ahora, aunque estemos en 63 y la guerra de Vietnam está hasta donde está, no significa que la fuerza vietnamita, la norvietnamita, etcétera, vaya a tener los modelos últimos que se desarrollen ahora, ¿vale? Va a tener los que comentábamos antes, estos FF-13, PF, y esto es también, bueno, importante, ¿no?, para mencionar el tema de combate, como con los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Esta tercera generación aparecen ya los ES y los ESM, los FIDE-H y los FIDE-J, en los cuales tenemos unos motores mucho más potentes. Llegamos ya a 4.000 kilos en seco y 6.450 en posquemador, y además tenemos el añadido del nuevo radar, el RP-22S Safir, con unas nuevas miras, las que conocemos a día de hoy, en este caso la SP-PF. Además, también, muy importante mencionar, tenemos la aparición de nuevo del cañón, el GSH-23L de 23 milímetros en el ESM. Por fin vuelve este cañón. Antes incluso, ¿no?, de que la guerra Vietnam estuviese en su apogeo. Simplemente, ¿no?, para que veáis lo rápido que se dieron cuenta los soviéticos también, bueno, con los otros conflictos que estaban los Mi-21. Y además también el tema de que necesitaban más combustible. Comenzamos ya a añadir cada vez más peso. El 22 es más pesado que el 21 el radar. Tenemos también el cambio de la cabina, como comentábamos antes, y por supuesto el combustible extra, que será el que nos traiga mayor peso. Aquí es donde los aviones, los Mi-21, comienzan a perder más agilidad, ya que si bien los 21 pierden agilidad, otros aparatos que en el futuro comenzarán a ganarla, como es el caso del F4 con el soft wing, que se llama, estas alas con slat, frente al hard wing de los primeros modelos, donde sí que había una ventaja. Posteriormente, y ya entrando en los 70, tenemos el M, el MF y el MT. Realmente aquí la diferencia mayor va a ser los nuevos motores, y también por supuesto que tenemos ya los GSH-23 internos para variantes de exportación. Realmente es un MiG-21 con un motor más potente, las nuevas miras y por supuesto más combustible. Y con esta tercera generación damos paso ya a la cuarta generación, al SMT y a nuestro querido BIS, en los años ya 70, 71, 72 y 73. Por fin, finalmente tenemos la versión definitiva de la VVS y de la PVO, que tiene, en este caso el BIS, el motor más potente, con unos 4.400 kilos en seco y 7.100 kilos en posquemador. Y esto es muy importante. Si os fijáis, hay una diferencia enorme en el BIS con el posquemador y el motor en militar. ¿Por qué es esto? Por el añadido también del posquemador de emergencia. Después de las guerras árabes-israelíes, en el Mi-21 BIS, y aprendiendo las lecciones de estos dogfights a baja cota, se añade este segundo posquemador de emergencia que funciona hasta la media altura y en el cual podemos recuperar potencia. Como siempre, aquí hablando de estos aviones, estos combates y de rendimiento, hago otra vez otra analogía a la Segunda Guerra Mundial, al I-2, y en este caso al MV-50, ¿no?, a esta
extra de potencia que es necesario para mantenerse competitivo con los otros aparatos, y en este caso los soviéticos lo harán con este, digamos, pues quemador de emergencia que tenemos en el BIS y del cual podemos disfrutar en DCS. Por lo visto poca gente lo utiliza cuando es una de las armas más importantes para dogfight a baja cota. En este caso, con la introducción del BIS en el año 72-73 ya empezamos a tener muchos problemas. El avión, aunque tenga este nuevo quemador de emergencia, sigue teniendo problemas ya que aparecen otros aparatos como por ejemplo los F5, los F-15 empiezan ya a aparecer en el horizonte, así como los F-16A. Por supuesto, aún falta tiempo para que aparezcan, pero los Mi-21 van a seguir armando filas de los soviéticos durante muchos años. Y su tiempo, por desgracia, ya ha pasado. Aquí es donde comienza también la comparación que os quería hacer desde un principio. Si no el 21 ya comienza a ser reemplazado por el 23, que hasta que llegue la versión definitiva, por ejemplo, el MLA es muy buen avión, tenemos un rendimiento pobre quizás y seguimos con esa idea arcaica de solo interceptor, aunque por supuesto el 21 bis y otras variantes tuviesen algo de armamento aire-tierra y se emplearan aire-tierra. Por lo tanto, ¿qué pasa, Manu? ¿Qué nos quieres decir? Que el F4 tiene un desarrollo diferente. Tenemos cada vez más multirol, el F4E de la US Air Force tenemos, además de la exportación en muchísimos países, un multirol enorme, como podéis, bueno, ya sabréis del uno del DCS, a ver si lo tenemos pronto para volar, mientras que el 21 se queda ahí a medio camino entre un interceptor y un avión de dogfight que tiene poco combustible para hacer de dogfight, para tener algo de rango, y que esa tarea de interceptación ya se queda demasiado fuera de combate debido a que sus sensores no son tan buenos como los de Occidente. Por ejemplo, la PQ-120, que podrá detectar y atacar a los Mi-21 antes de que estos utilicen su R-22. Por supuesto, aquí todo hay un pero. Los soviéticos, el PVO, tenía un increíble sistema de GCI, ¿vale?, de interceptación terrestre, y con el sistema Lazur eran guiados estos 21 hasta los bombarderos o las cazas. Es decir, que aunque no tuviera un radar tan potente, sí que tenían medios para llegar hasta el enemigo sin utilizar su radar, que solo se emplearía para el apuntado y disparado de las armas. Es decir, que lo guían para allá, como pasará también con el 23. Importante. Así que realmente no es un este es mejor y este es peor, sino que los dos países con lo que tenían comenzaron a aprovecharlo y a modificarlo según sus necesidades para hacer que el avión fuera efectivo en las tareas en las que se pensó o en las que acabó desarrollando. Por supuesto que en este caso hay un montón de variantes, también extras, como los biplazas, las variantes chinas, variantes entre las que hemos hablado ahora, pero lo más importante es definir o diferenciar, ¿no?, entre estas cuatro generaciones, siendo la última la del BIS, SMT, con más combustible, el R-22, pues quemador de emergencia en el BIS, y las primeras, ¿no?, aquellas que aún tenían cañón interno, y el F-13, para mí el más bonito, que ya trae el uso de los primeros misiles copia de los AIM-9. Aquí también es muy importante mencionar que en cuanto a rendimiento, el Mi-21 sigue siendo, o más bien era en la época, desde su comienzo en los años finales de los 50, principios de los 60 hasta el año 75-76, sigue siendo un enemigo formidable. ¿Qué quiere decir eso? Que los pilotos no podían relajarse combatiendo contra uno. Los problemas venían desde otro lado, como por ejemplo el rango, los sensores o, el mayor quizás, la calidad del entrenamiento de los pilotos, como hablábamos ahora de las guerras árabes israelíes. ¿Avión mejor, avión peor? Yo no soy quien de decirlo, sino que vosotros saquéis vuestras conclusiones. Como plataforma de armas, que es un concepto nuevo, sí que es mejor el Phantom, debido al tamaño, ya que se pudo expandir mucho más. El 21 realmente, como muchas otras unidades de la Unión Soviética, se utilizó y se creó para una cosa en concreto, y cuando se creó algo mejor, pues directamente se jubiló. Sobre todo cuando, también con el 23, cuando comenzaron a jubilar todos estos aparatos monomotor a finales, ¿no?, del siglo XX. Por lo tanto, decir que uno es mejor y otro es peor es un poco complicado, sino que lo que más importa es la tarea que desarrollaban y cómo desarrollaban. En cuanto a prestaciones, y ya hablando del último, del BIS, también es importante mencionar el avance del armamento. Si bien los estadounidenses tenían ya los Sparrow más avanzados, llegando al M, recordad que los primeros Sparrow eran malísimos, los soviéticos cuentan con un arma muy buena, que son los R-60, misiles todo aspecto y aparte muy muy útiles y muy utilizados. Estos R-60, cargados por el 21 bis y versiones anteriores también modificadas, eran quizás el enemigo más temido por los aviones occidentales, ya que su todo aspecto y las Gs que podía pegar pues daban una sorpresa y compensaba un poco, ¿no?, esa pérdida de rendimiento. Por otro lado, los Python israelíes sí que eran también temidos por los pilotos de los MiGs árabes, ya que ahí se igualaba un poco la cosa, mientras que personalmente los AIM-9 se quedaron ahí un poquito atrás mientras se le dio más importancia
a los misiles radáricos, y comenzaba también todo el trabajo para empezar a sacar misiles activos o poner en funcionamiento misiles como el Fénix, ¿no? Como el cacharro aquel de una tonelada. Por otro lado, cosas así importantes que de comentar del MiG es que es uno de los aviones que más conflictos, en los que más conflictos ha participado de la segunda mitad del siglo XX. Ha estado en todas partes. Es un avión fácil de fabricar, económico, fácil de poner en funcionamiento, y bueno, lo veis también en Siria y estos lugares donde hay, por desgracia, guerras civiles. Con lo de la calidad de la formación de los pilotos árabes, también, por supuesto, esto es una cosa histórica. No me quiero meter yo aquí con ningún país, simplemente cosas que, por desgracia, por suerte, han sucedido y que mencionamos en el canal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Y, alto, espera, Manu, ¿qué pasa con el rendimiento? Eso lo dejamos para un segundo vídeo, y lo quiero hacer con DCS, donde vamos a ver el BIS, cómo funciona el posquemador normal y el posquemador de emergencia contra el F5, el F4, que seguramente ya lo tendremos, a ver si traemos algún compañero para que vuele, y lo vemos mejor que comentarlo por aquí en voz, que estas pequeñas pinceladas que ha dado contra el F4 se ven bien, donde poco a poco pelos de rendimiento el segundo posquemador nos ayuda, pero mejor lo vemos en directo. Así que muchas gracias a todos por venir, espero que os haya gustado esta primera edición, este primer vídeo de Cold War Warriors. Vamos a hacer así estos vídeos, comentando las variantes, versiones, armamento, funcionamiento, ¿no? Algo que sea, esperemos, fácil de digerir, esquemas como lo de las generaciones de Gerard, y que sobre todo aprendamos de aviación de esta época tan interesante. Un abrazo a todos, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chao, chao.